Nicolás Maquiavelo, dedicó su vida entera a descifrar algo que todavía hoy desafía a millones de personas. ¿Por qué hay quienes parecen moverse por el mundo con una ventaja invisible, consiguiendo lo que quieren casi sin rozar el suelo? Mientras otros, igual de capaces, igual de inteligentes o incluso más, terminan sus días cargando con la frustración de no haber llegado a ningún lado. La diferencia no está en el talento, no está en la suerte, está en el conocimiento de unas reglas que el mundo nunca pone por escrito, pero que siempre aplica. Reglas silenciosas que separan a los que ascienden de los que se quedan mirando desde abajo. Hoy vas a descubrir 8 principios brutales que Maquiavelo comprendió siglos antes que nadie, y que pueden convertirte en la persona más estratégica, más respetada y más inteligente de cualquier entorno en el que te muevas. Pero antes de entrar en materia, necesito pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque quiero saber hasta dónde llega esta comunidad de personas que eligen pensar diferente. Y si este video te parece valioso, deja tu like en este momento, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar la manera en que ves cada relación, cada decisión y cada movimiento que haces. Principio 1. La imagen que proyectas vale más que quien eres en realidad. Maquiavelo lo vio con una claridad que incomoda. Los seres humanos no juzgan la verdad, juzgan lo que perciben. No tienen tiempo ni energía para investigar quién eres de verdad. Lo que captan en los primeros segundos es lo que define cómo te tratan, cómo te escuchan, cuánto poder te conceden. Por eso escribió que los hombres juzgan más con los ojos que con la razón. Visualiza 2 personas en una misma sala. La primera lleva años acumulando conocimiento. Tiene una mente extraordinaria y una trayectoria que habla por sí sola. Pero su postura es cerrada, su voz duda, su presencia no convence. La segunda tiene una preparación más modesta, pero camina con decisión, habla con una calma que transmite autoridad, y cada gesto suyo dice que sabe exactamente lo que hace. ¿A cuál de las 2 escucha la sala? La respuesta es incómoda, pero inevitable. La esencia más brillante, si no encuentra la forma de hacerse visible, no existe para los demás. La apariencia no es un adorno, es el idioma con el que el mundo te interpreta. Este principio destruye algo que nos enseñaron desde pequeños, que basta con ser bueno para que el mundo lo reconozca. Maquiavelo llamaba a eso ingenuidad. Decía que la virtud sin fuerza visible es tan inútil como el oro enterrado bajo la tierra. Está ahí. Vale mucho, pero no le sirve a nadie. Julio César lo entendió antes que casi todos. Cuando desfilaba frente a las multitudes, no era únicamente un hombre de victorias, era una imagen diseñada para impactar. Las túnicas rojas, los discursos que encendían emociones, la postura de alguien que nunca duda. Sus logros militares eran reales, pero la manera en que los presentaba era lo que construía su poder sobre las mentes. Cicerón, en cambio, con una mente posiblemente superior, con un dominio del lenguaje sin igual, nunca logró transformar ese talento en poder verdadero. Le faltó lo que César tenía de sobra, la capacidad de construir una imagen que la gente quisiera seguir. Mira a tu alrededor hoy, en tu trabajo, en las redes sociales, en la política. ¿Quiénes son los que suben? Casi nunca son los más brillantes en privado. Son los que han aprendido a hacer visible su valor. El mundo no premia al que espera ser descubierto, premia al que sabe mostrarse. Dominar este principio implica aceptar que cada detalle habla antes de que abras la boca. La forma en que entras a una habitación, el tono con que dices algo, la calma o la tensión que transmite tu cuerpo. Nada es neutral, todo comunica.
Y no se trata de actuar una mentira, sino de entender que en el juego de las personas, la puesta en escena importa tanto como el contenido. Si Maquiavelo viviera hoy, miraría las redes sociales y diría lo mismo que escribió hace 5 siglos. No dejes tu imagen al azar, porque si tú no la construyes, otros la construirán por ti. Y una vez que una percepción se instala en la mente de los demás, cambiarla cuesta más de lo que imaginas. Empieza a observar a quienes tienen influencia real en cualquier ámbito. Raramente son los que más saben en silencio. Son los que han aprendido a hacer que su sabiduría se sienta. Estudia cómo se mueven, cómo usan los silencios, cómo transforman pequeños detalles en señales de autoridad. La apariencia no es superficialidad, es estrategia. Y lo más brutal de este principio es que no puedes escapar de él. Incluso si decides ignorarlo, estás enviando un mensaje. El desorden dice algo. La inseguridad dice algo. La pasividad dice algo. Negarse a jugar no te pone fuera del juego. Solo te deja en desventaja dentro de él. Cada entorno humano tiene una jerarquía invisible que no se construye únicamente con conocimiento, sino con las señales externas que la gente interpreta como poder, el tono con el que tomas decisiones, la calma con la que reaccionas ante la presión, la manera en que sostienes tu posición cuando alguien te desafía. Todo eso vota a favor o en contra de tu liderazgo, en silencio, constantemente. Quien aprende a diseñar esa imagen deja de depender del azar y empieza a dirigir cómo lo ven. La esencia es el fuego. La apariencia es la luz que permite que otros lo vean arder. Sin esa luz, el fuego más poderoso se consume en la oscuridad. Principio 2. El respeto que nace del temor es más sólido que el que nace del afecto. Maquiavelo escribió algo que todavía provoca reacciones. Que si un líder no puede ser amado y temido al mismo tiempo, es preferible ser temido. Esta idea no es un elogio a la crueldad. Es una descripción precisa de cómo funciona la naturaleza humana. El amor es volátil. Depende de la gratitud, de la cercanía, de emociones que cambian con las circunstancias. El temor, entendido no como terror, sino como respeto a las consecuencias, es constante. No desaparece cuando cambian los intereses. Los líderes que construyen su autoridad sobre el deseo de ser queridos terminan cediendo lo que no deben ceder, tolerando lo que no deben tolerar y perdiendo el control sin siquiera entender cómo ocurrió. Cuando intentas agradar a todos, renuncias a tu criterio, y sin criterio propio no hay autoridad posible. Pero cuando dejas claro que existen límites reales y que cruzarlos tiene un costo, los que te rodean aprenden a pensar antes de actuar. Imagina 2 tipos de líderes. El primero quiere que todos lo quieran, cede ante la presión, evita el conflicto, justifica los errores ajenos para no generar tensión. Con el tiempo, su equipo deja de respetarlo porque interpretan su flexibilidad como falta de carácter. El segundo es justo, pero firme. Reconoce el trabajo bien hecho, pero cuando alguien rompe un límite, actúa sin dudar. Puede que no gane el concurso de popularidad, pero nadie en su entorno lo subestima. Esa es la diferencia entre ser querido y ser respetado. Y en los espacios donde se juega el poder, el respeto dura mucho más. En las relaciones personales funciona igual. La persona que siempre está disponible, que nunca establece un límite, que acepta todo para no generar conflicto, termina siendo dada por sentada. En cambio, quien sabe decir que no, quien tiene la firmeza de sostener sus condiciones aunque eso incomode, se convierte en alguien que los demás valoran y cuidan porque saben que su presencia tiene un peso real. En la política este patrón se repite con una regularidad que ya no sorprende.
Los líderes que buscan el aplauso constante caen cuando ese aplauso se agota. Los que construyen autoridad con firmeza, incluso a costa de cierta incomodidad, se mantienen. Lo brutal de Verdocenum, este principio es lo que revela sobre la naturaleza humana. La mayoría no se mueve por gratitud, sino por conveniencia. El afecto se erosiona cuando aparecen intereses más fuertes. El respeto sostenido en la certeza de que hay consecuencias obliga a calcular. No necesitas que te quieran. Necesitas que sepan que traicionarte no sale gratis. Eso no implica distancia ni frialdad permanente. Implica no basar tu poder en la necesidad de aprobación. Deja de perseguir el favor de todos y empieza a construir el tipo de respeto que no depende del humor de nadie. Principio 3. El que controla la información, controla el juego. Maquiavelo entendió que el poder no vive únicamente en la fuerza ni en el carisma. Vive también en el control de lo que se sabe, de lo que se dice y de lo que se oculta. Quien conoce más sobre los demás de lo que los demás conocen sobre él, siempre tiene una ventaja que los otros no pueden ver. Este principio brutal enseña que la inteligencia real no consiste en decirlo todo, sino en saber exactamente qué callar, qué mostrar y cuándo hacerlo. La mayoría de las personas habla demasiado. Hablan por necesidad de validación, por el deseo de impresionar, por la ansiedad de compartir antes de tiempo. Sin darse cuenta, entregan a los demás las herramientas con las que luego serán juzgados, anticipados o atacados. Maquiavelo advertía que la prudencia de un líder no se mide por lo que proclama, sino por lo que guarda. El que nunca muestra todas sus cartas deja espacio a la duda, y esa duda trabaja a su favor. Cuando los demás no pueden leer completamente tus intenciones, te observan con una mezcla de cautela y respeto. La incertidumbre genera poder. Por el contrario, la transparencia excesiva te deja sin sorpresa y permite a tus rivales prepararse para cada uno de tus movimientos. Napoleón Bonaparte lo sabía bien. Mantenía en secreto sus estrategias militares incluso ante sus propios generales. Para sus enemigos era casi imposible de anticipar. Esa opacidad no era descuido, era parte central de su poder. En contraste, los líderes que dejaban escapar sus planes a través de rumores y charlatanes de confianza perdieron batallas que deberían haber ganado. La lección es simple y despiadada. La información que revelas define el poder que entregas. En la vida diaria, esto se traduce en algo muy concreto. Quien comparte sus proyectos antes de tiempo, quien habla de sus intenciones sin medir las consecuencias, se expone. Basta una sola persona equivocada en el momento equivocado para que una idea sea robada, saboteada o destruida antes de nacer. La persona que administra con cuidado lo que revela, que comparte lo justo en el momento preciso, protege su terreno y acumula ventaja. El silencio no es cobardía, es cálculo. Callar cuando el orgullo quiere hablar, contener cuando el ego quiere impresionar. Es una forma de poder que pocos dominan. Pero quienes lo dominan se convierten en figuras que generan fascinación, porque los demás sienten que nunca los conocen del todo. Y esa sensación, esa distancia cuidadosamente gestionada, es una de las fuentes más sólidas de influencia que existen. Principio 4. La virtud que se ve vale más que la virtud que se tiene. Maquiavelo escribió algo que pocas personas se atreven a aceptar, que no basta con ser virtuoso, lo importante es parecer virtuoso, y que en muchos casos parecerlo es más efectivo que serlo. La sociedad necesita creer en la integridad de sus referentes. La gente se aferra a la imagen de que quienes los lideran son honestos, justos y coherentes. Esa creencia
les da estabilidad. Por eso, aunque la realidad detrás de escena sea más compleja, la máscara pública debe sostener esa ilusión. Quien la rompe sin cuidado pierde la confianza, y con la confianza, todo lo demás. En términos prácticos, esto significa que tu reputación es uno de tus activos más valiosos y que debes gestionarla con la misma atención con la que gestionarías cualquier otro recurso estratégico. Los demás no pueden ver tu interior, solo pueden interpretar lo que proyectas, y esa interpretación es la que decide cuánto crédito te dan, cuántas puertas te abren, cuánto poder te conceden antes de que hayas demostrado nada. Fernando de Aragón, a quien Maquiavelo estudiaba con admiración, proyectó durante toda su vida la imagen de un monarca profundamente devoto y defensor de valores universales. Esa fachada lo convirtió en un rey obedecido y respetado. Pero detrás de esa imagen había un hombre calculador, capaz de tomar decisiones brutales cuando sus intereses lo requerían. Su poder no se construyó sobre su virtud real. Se construyó sobre su capacidad de proyectar la virtud que su entorno necesitaba ver. Y eso, en términos de influencia y duración en el poder, es lo que marcó la diferencia. Este principio no invita a convertirse en alguien sin escrúpulos. Invita a comprender que las personas no toleran ver la crudeza de los cálculos estratégicos. Prefieren envoltorios que coincidan con sus valores. Y el que aprende a construir esos envoltorios, sin perder su núcleo de propósito, tiene una ventaja que los ingenuos nunca entenderán. Un error común de quienes buscan el poder es confundir autenticidad con transparencia total. Creen que mostrar todo, sin filtros, les da credibilidad. Pero lo que consiguen es exponer sus flancos débiles a quienes están esperando exactamente eso. La autenticidad sin estrategia no es virtud. Es vulnerabilidad mal gestionada. El principio que Maquiavelo enseñó consiste en elegir con inteligencia qué parte de ti es útil mostrar en cada contexto. La máscara de la virtud no es mentira. Es una herramienta de supervivencia social que todos usan, aunque pocos lo admitan. La diferencia entre los que ascienden y los que se quedan está en quién la usa con estrategia y quién la improvisa. El que construye una narrativa pública coherente con los gestos visibles que refuerzan esa narrativa multiplica su influencia de una manera que ningún talento oculto puede lograr por sí solo. Principio 5. Aprende a mover tanto a tus aliados como a tus enemigos. Maquiavelo observó algo que desafía la visión romántica de las relaciones. Que en los espacios donde se juega el poder, tanto los amigos como los adversarios son piezas en un tablero, y quien quiera ganar debe aprender a moverlas a todas. Confiar ciegamente en los aliados es tan peligroso como ignorar a los enemigos. Los amigos de hoy tienen intereses propios que mañana pueden alinearse en tu contra. El gobernante prudente lo sabe y actúa en consecuencia. Mantiene a sus aliados satisfechos, pero nunca les da tanto poder como para que puedan desafiarlo. La dinámica que Luis XI de Francia dominó mejor que nadie ilustra esto con precisión. Conocido como el Rey Araña, construía alianzas con una habilidad que sus contemporáneos no lograban entender del todo. Pero nunca permitía que ningún noble acumulara demasiado poder. Cuando veía que uno crecía en exceso, lo equilibraba enfrentándolo con otro. Esa capacidad de mantener el tablero en movimiento constante lo convirtió en uno de los estrategas más formidables de su época. En el entorno laboral de hoy, esta lección es igual de relevante. La persona que cree que todos sus compañeros son aliados incondicionales está construyendo sobre arena. Los demás tienen sus propias ambiciones, sus propios miedos y sus propios cálculos. No porque sean malos, sino porque son humanos. Por eso, más que confiar a ciegas,
El estratega aprende a gestionar los vínculos con inteligencia. Con algunos, el reconocimiento es la moneda. Con otros, delegar responsabilidades los mantiene enfocados en su propio terreno. Con otros más, una dosis de competencia controlada les impide mirar demasiado hacia el tuyo. ¿Y cuál de estos principios sientes que más necesitas aplicar en tu vida ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque la respuesta que escribas puede ser el primer paso de algo importante. En cuanto a los enemigos, Maquiavelo era directo. Subestimarlos es el error que más caro se paga. Pero también señalaba que un adversario bien gestionado puede ser más útil que muchos aliados. La presencia de un enemigo visible puede unir a los que están de tu lado, mostrar tu capacidad de sostener una posición bajo presión y obligarte a mantenerte afilado. El secreto no está en dejarse consumir por el odio hacia él, sino en usarlo como información. Cada movimiento que hace revela algo sobre sus intenciones, sus miedos y sus recursos. Eso es poder que puedes convertir en ventaja. La manipulación de aliados y enemigos no es maldad sin propósito. Es el reconocimiento de que las relaciones humanas están gobernadas por intereses cambiantes. El verdadero estratega no se obsesiona con las etiquetas. Entiende que cualquier actor puede ser útil o peligroso dependiendo del momento y del manejo. Y esa comprensión es lo que los separa de los que siempre terminan sorprendidos por las traiciones. Principio 6. Actúa en el momento correcto. El tiempo es tu arma más poderosa. Maquiavelo sabía que saber qué hacer no basta si no sabes cuándo hacerlo. La oportunidad es tan determinante como la estrategia, y en muchos casos más. Personas con ideas brillantes fracasan no porque sus ideas sean malas, sino porque las ejecutan antes de que las condiciones estén listas o después de que la ventana ya se cerró. Este principio brutal obliga a aceptar algo que la cultura de la acción inmediata no quiere escuchar. La paciencia calculada es una de las armas más letales que existen. El mundo está lleno de personas que actúan por ansiedad, que revelan sus planes antes de tiempo, que se precipitan porque tienen miedo de quedarse atrás. Esa impaciencia los convierte en predecibles, y lo predecible, en el juego del poder, es lo más fácil de derrotar. Alejandro Magno era capaz de esperar semanas enteras antes de lanzar una ofensiva. Analizaba el terreno, agotaba al enemigo, esperaba que la moral del otro se debilitara hasta el punto justo. Entonces atacaba con una velocidad que nadie esperaba de alguien que parecía estar esperando. Sus rivales confundían su paciencia con pasividad, y eso les costaba todo. Napoleón hablaba de algo que llamaba el golpe de vista, esa capacidad casi instintiva de identificar el momento exacto en que una acción puede cambiar el resultado de todo. No era magia. Era el producto de una disciplina mental que pocos están dispuestos a desarrollar. En la vida cotidiana, los errores de timing destruyen oportunidades que el talento había construido. El profesional que interrumpe en el momento equivocado pierde la audiencia que necesitaba. El emprendedor que lanza antes de que el mercado esté listo quema recursos que no recupera. El que exige una conversación importante cuando el otro está en un mal momento garantiza el peor resultado posible. Esperar con estrategia no es lo mismo que no hacer nada. Es usar el tiempo de espera para prepararse, para acumular información, para fortalecer lo que se vas a usar en el momento de actuar. El que hace eso, cuando llega el instante oportuno, actúa con una fuerza que los que se apresuraron nunca pueden igualar. Pero el tiempo también castiga al que espera demasiado. Maquiavelo decía que la fortuna es como un río que crece. El hombre prudente construye los diques antes de la crecida,
no durante. Las oportunidades tienen una ventana, y quien no tiene el criterio para reconocerla, ni la audacia para saltar cuando se abre, la ve cerrarse sin poder hacer nada. En la política y en los negocios, los grandes estrategas manipulan el tiempo de los demás tanto como el propio. Retrasan para cansar, aceleran para sorprender, alargan para desgastar. Cada movimiento temporal es una forma de controlar el tablero, y quien controla el ritmo de lo que sucede, controla el resultado de lo que viene. Principio 7. La suerte no se espera, se construye. Maquiavelo afirmó que la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que la otra mitad depende de nosotros. Con esa afirmación brutal, rechazaba una de las ideas más convenientes y más paralizantes que existen, que el éxito es principalmente una cuestión de circunstancias. La suerte puede abrir una puerta, pero si no tienes nada preparado para cruzar esa puerta, se cierra antes de que llegues. La inteligencia real consiste en construir las condiciones para que cuando la suerte aparezca, no te encuentre desprevenido. El error que más se repite es el de esperar pasivamente que algo externo cambie la situación. Hay quien lo llama esperar el momento indicado. Maquiavelo lo llamaba debilidad. Decía que la fortuna es como un río salvaje. Destruye a los que no se prepararon. Pero el que construyó diques y canales antes de la crecida puede aprovechar incluso la fuerza del desbordamiento. César Borgia es uno de los ejemplos que más fascinó a Maquiavelo. Tuvo el privilegio de contar con el apoyo de su padre en los momentos clave, y muchos podrían decir que eso fue suerte pura. Pero lo que lo convirtió en una figura temible no fue el privilegio, sino lo que hizo con él. Reorganizó estructuras, eliminó amenazas, construyó alianzas que no dependieran únicamente de ese apoyo. Cuando la fortuna cambió y el respaldo desapareció, todavía tenía suficiente poder propio para resistir. Usó la suerte como plataforma, no como muleta, y esa es exactamente la diferencia entre los que aprovechan las oportunidades y los que las desperdician. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en algo muy concreto. La oportunidad puede aparecer en forma de una persona que te presenta a alguien clave, de un proyecto que llega en el momento justo, de una conversación que abre una puerta que no esperabas. Pero si no tienes habilidades desarrolladas, si no has cultivado tu reputación, si no has tejido relaciones antes de necesitarlas, esa oportunidad pasará frente a ti y seguirá de largo. Maquiavelo también advertía sobre algo que muy pocos quieren escuchar, que depender de la fortuna te hace inestable, de una manera que ninguna habilidad puede compensar después. El líder que solo existe gracias a las circunstancias externas no tiene raíces propias. Hoy está arriba, porque las condiciones lo pusieron ahí. Mañana estará abajo, cuando las condiciones cambien. Quien construye sobre preparación y previsión, crea una base que ningún cambio de suerte puede destruir de una sola vez. Este principio obliga a dejar de señalar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. No como castigo, sino como poder. La pregunta que Maquiavelo haría es esta: ¿qué has hecho tú, en concreto, para estar listo cuando la fortuna pase frente a tu puerta? Quien puede responder esa pregunta con honestidad deja de ser víctima de las circunstancias. Se convierte en alguien que fabrica las suyas propias. Principio 8. Nunca dejes que el mundo vea tus grietas. Maquiavelo entendía que el poder no vive únicamente en lo que eres, sino en lo que los demás creen que eres. Un líder puede atravesar momentos de duda profunda, de agotamiento, de derrota parcial. Eso es humano e inevitable. Lo que no puede permitirse es que esa fragilidad se haga visible en el momento equivocado. Porque cuando la autoridad parece dudar, todo lo que depende de ella
se tambalea. Los rivales se envalentoran. Los aliados recalculan. El orden que tardaste en construir empieza a resquebrajarse desde adentro. Por eso este principio es claro y sin matices. Frente al mundo, la imagen debe ser de firmeza, aunque por dentro estés atravesando la tormenta más difícil de tu vida. La naturaleza humana responde a las señales de fuerza o fragilidad de manera casi instintiva. Las personas gravitan hacia quienes parecen sólidos, se alejan o se vuelven depredadores frente a quienes muestran debilidad abierta. La selva, el animal herido, es el primer blanco. En los negocios, en la política y en las relaciones humanas, la lógica es exactamente la misma. Alejandro Magno podía estar al límite de sus fuerzas, enfermo o rodeado de incertidumbre estratégica. Pero, frente a sus hombres, se mostraba sereno, seguro, convencido. Esa energía no era actuación vacía. Era una decisión consciente de sostener la moral del ejército cuando la realidad amenazaba con hundirla. Los líderes que mostraban miedo o desesperación no necesitaban que el enemigo los derrotara. Sus propios soldados se desbandaban, no porque la situación fuera necesariamente peor, sino porque la percepción de que todo estaba perdido era suficiente para que lo estuviera. En la vida cotidiana, esto toma formas más sutiles, pero igual de decisivas. El padre que pierde el control constantemente pierde la referencia que sus hijos necesitan. El líder de equipo que transmite inseguridad en sus decisiones siembra desconfianza antes de que haya razones objetivas para tenerla. La persona que expone sus miedos sin medida puede ganar compasión momentánea, pero cede el respeto que es mucho más difícil de recuperar una vez perdido. Maquiavelo no negaba que todos sentimos debilidad. La reconocía como parte inevitable de la condición humana. Lo que señalaba era que la diferencia entre los que mantienen el poder y los que lo pierden está en cómo gestionan esa debilidad. Puedes tener tus crisis en privado. Puedes procesar tus dudas lejos de los ojos que te observan. Pero frente al mundo, la imagen debe sostenerse. Eso no es hipocresía. Es inteligencia estratégica aplicada a la gestión de la percepción. También implica algo más sofisticado. Aprender a convertir las debilidades evidentes en rasgos que refuercen tu imagen en lugar de erosionarla. Abraham Lincoln no ocultaba su aspecto físico ni su origen humilde. Los usaba para construir una imagen de autenticidad y austeridad que conectaba con las personas de Méridien, una manera que ninguna figura pulida podía igualar. Transformó lo que podría haber sido una debilidad en uno de los pilares de su autoridad moral. El enemigo siempre busca grietas, no porque sea malicioso necesariamente, sino porque esa es la lógica del juego del poder. Mostrar inseguridad es abrirle la puerta. Maquiavelo diría que incluso en los peores momentos debes proyectar la sensación de que tienes un plan, de que tienes recursos que no has mostrado todavía, de que la situación está bajo tu control, aunque no lo esté completamente. La incertidumbre que eso genera en quien te observa es tu primera línea de defensa. Lo que este principio exige es una disciplina que va más allá de lo físico. Dominar el rostro, la voz, los gestos, incluso cuando duele. Contenerse cuando la emoción quiere desbordarse. El que aprende a hacer eso se convierte en alguien difícil de leer, y lo que no se puede leer siempre genera respeto. Nunca entregues al mundo la imagen de tu fragilidad. Guárdala. Trabájala en privado. Conviértela en disciplina y en impulso. Pero frente a los demás, sé la persona que nadie duda en seguir. Porque el día que muestres debilidad abierta, descubrirás con una velocidad que asusta lo rápido que los aliados desaparecen
y lo fácil que los adversarios crecen. El poder no siempre requiere ser invulnerable, requiere parecerlo. Estos 8 principios que Maquiavelo comprendió con una lucidez que el tiempo no ha erosionado, no aparecen en los manuales de éxito convencionales. No se enseñan en las escuelas ni se mencionan en los discursos motivacionales. Pero son los que deciden, en silencio y con una precisión brutal, quién asciende y quién se queda mirando desde abajo. Ahora tienes una pregunta real frente a ti. ¿Qué harás con lo que acabas de escuchar? Porque este conocimiento es inútil si se queda en el nivel de la información. Solo se vuelve poder cuando se convierte en acción. No se trata de manipular sin propósito ni de volverse cruel por elección. Se trata de dejar de vivir como si las reglas del juego fueran distintas de lo que son. El que las ignora vive frustrado sin saber bien por qué. El que las comprende y las aplica con criterio se convierte en alguien que el entorno no puede ignorar. Imagina cómo cambia tu realidad cuando dejas de depender del azar, cuando controlas la imagen que proyectas, cuando manejas tus vínculos con inteligencia, cuando sabes esperar y sabes actuar en el instante preciso. ¿Cuánto cambia el respeto que recibes? ¿Cuántas puertas se abren que antes parecían cerradas para siempre? ¿Qué tan diferente se ve el mundo cuando dejas de mirarlo con ingenuidad y empiezas a leerlo como lo que es? Un tablero con reglas que se pueden aprender. Escríbeme ahora en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque esta comunidad crece en todos los rincones y quiero ver hasta dónde llega. Y si alguno de estos principios tocó algo en ti, si sentiste que algo encajó donde antes había confusión, deja tu like en este momento, no después, ahora. Esa es tu forma de decir que estás listo para usar esto. El mundo no recompensa a los más buenos, ni a los más pacientes, ni a los que esperan que alguien los descubra. Recompensa a los que entienden sus reglas y tienen la determinación de aplicarlas. Si llegaste hasta aquí, ya empezaste a cambiar algo. Ahora conoces lo que Maquiavelo vio hace siglos con una claridad que pocos se atreven a aceptar. Tienes en tus manos un mapa que la mayoría no quiere ni mirar. La decisión es solo tuya. Puedes cerrar esto y volver a pensar como antes. O puedes salir de aquí con una mirada diferente, con la convicción de alguien que ya no juega sin conocer las reglas. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene va a llevarte más lejos todavía, y no querrás perdértelo. Gracias por llegar hasta el final. Ahora convierte todo esto en movimiento, porque como Maquiavelo entendió mejor que nadie, el destino no lo escriben las estrellas, lo escriben quienes tienen el coraje de decidir.